Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Magic Moments, el podcast de cómo sí, de sí se puede y donde juntos cambiamos al mundo. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Laura Mares. Bienvenida, Laura. Gracias. Médico especialista en medicina familiar, alta especialidad en gerontología médica, maestría y doctorado en tanatología, duelo y sentido de vida por el Instituto Integral de Tanatología. Brinda acompañamiento tanatológico para personas en etapa terminal y en proceso de duelo. Consulta médica, docente en gerontología médica, médico responsable en casas de reposo desde hace 11 años en atención integral al adulto mayor. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Sandra, por la invitación. Encantada de estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias. Fíjate que estando unas semanas de Navidad, creemos que es muy importante brindar un apoyo a todas estas personas que acaban de perder a un ser querido, que se encuentran en un duelo. Sabemos también que por el COVID hubo muchas pérdidas y quizá gente todavía rezagada de duelos que no han sido sanados. Por sí mismas las fechas, sabemos históricamente que generan depresión, ansiedad, estrés. La situación económica quizá también agrava todas las presiones que puede haber. Para algunas personas es demasiado al mismo tiempo. Por decir, si tuve una pérdida de un ser querido, ¿cómo puedo hacer para lidiar con todo esto? O sea, ¿qué pasa si tal vez no quiero ir a la cena de Navidad? ¿Qué pasa si me siento abrumado? ¿Qué pasa si quiero estar solo? ¿Cuáles serían los primeros pasos que tú recomiendas en un proceso de duelo de este tipo? Sí, sobre todo analizando que la Navidad es como un conjunto de factores detonantes del proceso de duelo, porque a lo mejor el resto del año pues no hay tantos detonantes. Para empezar, siempre van a existir detonantes a lo largo del año, o sea, fechas significativas, cumpleaños, aniversario, cosas así, pero Navidad en específico tiene muchos detonantes. Que si la reunión familiar, que si las luces de Navidad, que si todo tiene, como que siempre nos han vendido la idea de que la Navidad tiene que ser feliz. Sí. ¿Por qué? Porque es la reunión familiar, la unión, pero llegar y nada más pensar en ver una silla vacía es muy duro. Entonces, como ni siquiera quiero pensar en eso, por lo general no quiero hacerme cargo de todo lo que va a venir y de todas esas emociones que estoy sintiendo al mismo tiempo. Y entonces lo natural es evadir y decir, no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque me va a doler. O sea, a nadie le gusta el estarse exponiendo continuamente al dolor emocional. Pero al final, no porque yo no quiera exponerme al dolor, eso desaparece. O sea, no porque finja que estoy bien, voy a estar bien, si al final estoy triste por dentro. Entonces, el darme cuenta de que son muchísimas las emociones que acompañan en esta temporada, lo primero que hay que hacer es reconocer cómo me siento. Y si yo empiezo a reconocer qué emoción estoy sintiendo, a lo mejor me abruma, a lo mejor me da miedo, a lo mejor no tengo ganas de convivir con la gente. ¿Por qué? Porque me incomoda la tía imprudente, porque me incomoda el ver a todos reunidos, porque es muy complicado volver a ver a todos reunidos en la mesa y de repente nos falta uno. Entonces, eso duele. O sea, el enfrentarme a mi dolor es como aceptar que la persona se murió y sobre todo al inicio del proceso de duelo, pues existen diferentes etapas que te hacen por naturalidad. Tu cerebro te trata como de proteger, de decir, a ver, no sufras, ¿sí? Existe un proceso también como de negación o estás en tu proceso de búsqueda de decir, bueno, ¿cómo voy a encontrar a mi ser querido si yo estoy viendo la mesa vacía, si yo estoy viendo que nos falta un integrante, si yo estoy viendo la foto familiar que no está? Entonces, como todos estos estímulos que me hacen reconocer que me está doliendo la ausencia de alguien, el darme cuenta que lo tengo que enfrentar de alguna u otra manera. Entonces, por lo general es muy común decir, no quiero ir. ¿Crees que se revive otra vez el duelo inicial? Si estamos muy próximos, ¿vuelves a revivir la pérdida? Definitivamente sí. Entonces yo les explico muchas veces que el duelo es como una herida, como si tuvieras una herida y te empieza a sangrar y al final del día, a lo mejor en el año dices, no quiero verla, o sea, y entonces empiezas como a tapar tu herida y la tapas con un curita y dices, no la quiero ver. Pero no porque la tapes significa que va a desaparecer, o sea, eso realmente está ahí. Entonces, lo importante es pues descubrir la herida y voltearla a ver y decir, ¿qué voy a hacer con esto?
No voy a estar evadiendo el resto de mi vida a mi ser querido, no voy a olvidar mis memorias. O sea, porque la insistencia constante de querer olvidar a las personas que amamos. Entonces, pero es que me está doliendo. Pues sí, pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a olvidar de esa persona? ¿Vas a suprimir el resto de tu vida a esa persona o sus Que ese memorias? ya sería un paso 2. Sí, claro, el recordarlo. O sea, primero como que reconocer la emoción y lo segundo decir, bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto que me está doliendo? Que eso es descubrir la herida y voltearla a ver y preguntarle, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Si me siento abrumado, si me siento triste, si tengo miedo, si siento angustia, ¿qué es específicamente la emoción que estoy sintiendo? Pero para llegar a ese momento, pues obviamente ya te tienes que enfrentar a que reconoces tu dolor emocional. Pero nada más dar ese primer paso, lo natural es decir, es que no quiero sentirlo porque me va a doler y me voy a poner mal. Digo entre comillas porque no es ponerte mal, o sea, las emociones forman parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, sentir tristeza no está mal, querer llorar no está mal, sentirte agobiado, pero cuando no lo manifestamos, ahí sí sucede algo. Por ejemplo, a lo mejor viene la cena de Navidad y están todos reunidos, entonces todos están como con su máscara de aquí no pasó nada y vamos a seguir haciendo lo mismo porque mi mamá o mi papá, dependiendo de quién haya muerto, así lo hubiera querido. Y todos están así como con su cara de, sí, aquí no pasa nada. No es cierto. Entonces, cuando nos damos cuenta de que toda la familia está viviendo un proceso de duelo en diferente momento, en diferente sincronía, ahí podemos hacer algo que es súper valioso, que vienen los ritos de Navidad, el cómo recordarlos, el qué podemos hacer juntos. Y la verdad es de que es un gran paso. O sea, primero reconocer cómo me siento y luego qué voy a hacer con esto. Ok, justo eso me viene a la segunda pregunta que te tenemos, que es, ¿qué pasa con las emociones cuando entre los mismos hermanos o la mamá o las tías o la pareja, pues uno puede estar más triste que el otro o en distinta etapa del duelo y alguno puede decir, no, es que mi mamá hubiera querido que festejemos. Ah, no, es que papá hubiera querido que porque estamos festejando si ya falleció. Sí. O sea, con esas distintas formas de pensar, claro. ¿Cómo podemos conciliar? Porque pues agrega a más dolor, a más estrés. Claro, primero, a ver, la Navidad no tiene que ser feliz. O sea, no tiene que ser feliz. Podemos estar al mismo tiempo tristes y puede pasar que vivamos juntos la tristeza y ya. Y a lo mejor al ratito, recordar que las emociones duran minutos. Entonces, si yo estoy guardando constantemente mi emoción, va a haber un momento en el que ya no lo voy a poder soportar más y a lo mejor en la cena de Navidad me voy a poner a llorar. Pero si yo ya sé que estoy muy sensible en estas fechas, que me siento hasta vulnerable incluso, que no quiero ir a ciertos lugares, pues lo ideal es, primero, hacer una Navidad nueva. A ver, esa persona ya no va a regresar, ya no va a volver a estar en tu mesa. Qué padre, sí. Nunca más, pero el volver a hacer una Navidad nueva desde otra perspectiva, o sea, ya no está esta persona, es hacer una reunión previa a la Navidad, incluyendo niños, adultos y personas mayores, o sea, toda la casa se reúne y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Este año tuvimos una pérdida importante, ¿tú cómo quieres la Navidad? ¿A ti cómo te gustaría vivirla? Entonces, desde los chiquitos hasta los grandes y sin interrumpirlos, o sea, ¿a ti qué te gustaría? Y entonces vamos armando con las ideas de la familia una nueva Navidad distinta. Y en las que todos se sienten tomados en cuenta. Exacto. Y todos se siente más, la unión familiar se siente mucho más fuerte. Entonces, vas haciendo la nueva Navidad porque a partir de ahora, pues así va a ser. Entonces, pueden empezar, si tú ya sabes que en esas fechas es muy complicado, puedes empezar con, primero, no presionarte, el identificar cómo te sientes y darte un ratito para ti. O sea, si yo en la mañana de la Navidad me siento muy angustiada, muy abrumada, toda la gente está como corriendo, sí. Hay tráfico, los regalos o simplemente ni siquiera tienes ganas de ver a nadie, es válido. Regálate tu momento, siente tus emociones, manifiéstalas. ¿Qué voy a hacer con esto? Me siento triste, vamos a suponer. Ok, ¿qué necesito? Necesito llorar, necesito salir a caminar, necesito ir al panteón, necesito llevar flores, necesito ir a misa, lo que tú quieras, ¿sí? Escribir. Necesito escribir, necesito hacer una carta, necesito mandar globos al cielo, lo que tú quieras, pero que salga esa emoción. Yo les sugiero desde el inicio de la mañana hacer algo para ti, para que te desahogues,
y no llevar prisa. Ok. Entonces, eso ayuda bastante y la familia a integrar. Sobre todo hay algo clave aquí, el respetar si una persona no desea o no está preparada para vivir la Navidad con el resto de la familia, el amor también es respeto. Entonces, respetar que esa persona en este momento no se siente preparada y no juzgarlos, ¿sí? Darle su espacio y la persona sabrá si desea o no desea hacerlo, ¿sí? O sea, si no quiere ir, oye, no quiere ir y todos, sí, no hay problema. O sea, No tener esa empatía y ese respeto de decir, sin juzgar, sin criticar. exacto, es tu proceso y lo estás viviendo y si tú piensas que esa es la mejor manera de vivirlo, es válido. Pero, por ejemplo, si en alguna de estas reuniones previas a Navidad, algunos dicen, no, es que mamá hubiera querido festejar, y otros, no, es que mejor no hay que hacer esto, y hay diferentes opiniones. Se toma en cuenta, por ejemplo, una opinión de que, bueno, no sé, los niños quieren este año, como todos los años, la pastorela. La tradición, Sí. Vete a las tradiciones familiares. Ok, vamos a agarrar una de las tradiciones familiares de la familia. A mi mamá le hubiera gustado, siempre hacía el pavo. Ok, ¿quién tiene la receta del pavo? Vamos a juntarnos las hermanas o los hermanos y cocinamos el pavo juntos. ¿Quién quiere venir a cocinar el pavo? Mi mamá juntos. 1, 2, 3 en lugar de todos. Bueno, quien esté. O sea, quien quiera hacerlo. Esto lo vamos a hacer en honor a mi mamá. Entonces le prenden una veladora, le ponen su foto. Aquí estamos, mamá, acordándonos de ti. Entonces son como dinámicas de familia que te pueden ayudar y a lo mejor se sientan y dicen, híjole, la extraño mucho. Y alguien empieza a llorar. ¿Y qué va a pasar si alguien llora? Nada. No pasa absolutamente nada. A lo mejor los demás de la misma familia empiezan a llorar y dicen, pues sí, la extrañamos, yo también la extraño, yo también la extraño, y todos lloran juntos. Bueno, y ahora te pregunto, si el ambiente se pone más fúnebre, que empiezan todos a llorar, pero hay niños, y luego dices tú, bueno, pues no queremos que esté aquí todos llorando, ¿cómo le hacemos como para regresar a un ambiente más neutro? Por lo general, siempre se intentan hacer este tipo de como de dinámicas familiares, rituales o algo así, al inicio. O sea, puede ser al inicio de la mañana, a media tarde o al inicio de la fiesta. De la cena. De la cena. ¿Por qué? Porque las emociones duran minutos. Entonces a lo mejor todos se sientan a llorar y decir, bueno, ahora sí, a cenar. Y de verdad, de verdad que cuando lo empiezas a hacer y que ya no te estás aguantando todas las emociones, salen las emociones y te sientes aliviado. Y ya después, ahora sí, vamos a aprender música, vamos a hacer esto, o sea, como una Navidad diferente. Sí. En eso estoy entendiendo mucho la importancia del desapego, de estar flexibles, de fluir. Más que todo de fluir, yo creo, y de ser flexibles tanto contigo como con los demás. Como con los demás. O sea, de respeto. Un respeto de decir, bueno, va a ser una nueva Navidad. Es una nueva Navidad y, por ejemplo, no va a pasar nada si los niños dicen, oye, yo quiero pegarle la piñata o yo quiero hacer juegos y a lo mejor nunca lo habían hecho. Ok, vamos a escoger la tradición de la abuela, que era, no sé, acostar al niño Dios o ir a misa juntos o no sé. Escoges una tradición familiar y al mismo tiempo una tradición nueva. A partir de este año vamos a, no sé, a cantar o a jugar estos juegos nuevos de regalos, de abrir regalos, o a partir de este año vamos a dar intercambio o algo diferente, ¿sí? Pero que se sienta que a partir de ese año estás haciendo una dinámica distinta. Y es una nueva tradición. Ok. Por otro lado, ¿qué pasa con el qué dirán? Si alguien ya superó muy rápido el duelo o sigue en negación y quiere estar afuera, quiere estar festejando, se pone el gorro de Navidad y los demás pueden pensar, oye, pues que se te pasó muy rápido, ¿qué está pasando contigo? No es lo correcto, no es lo adecuado. O sea, ¿cómo decir, bueno, pero pues si yo quiero salir de todas las posadas y cenar y estarme hasta las 3 de la mañana? ¿Qué recomiendas para si yo fuera por decir esa persona? La verdad es de que siempre el duelo es muy juzgado. Nadie puede juzgar tu dolor porque nadie lo está viviendo. O sea, a lo mejor tú estás en la fiesta sonriendo con tus gorros de Navidad y muy contento, pero cuando tú cierras la puerta de tu casa o de tu habitación, nadie sabe lo que estás viviendo. Incluso hay gente que hasta lo juzga directamente. ¿Qué te pasa? O sea, porque si acabas de perder un hijo, si acabas de perder a tu esposo, si acabas de perder lo que sea. O sea, somos muy duros, como sociedad somos muy duros ante el dolor ajeno. No nos podemos, o sea, eso es una premisa. Si te toca acompañar a alguien, no puedes juzgar.
¿Por qué? Porque no sabes si esa persona es su forma de escape temporal, que alivia su dolor un ratito. Porque a lo mejor toda la semana no puede ni siquiera levantarse de la cama. Pero lo intentó en ese momento, ¡qué bueno! Sí, o lo intentó por el ser querido. De, ¿sabes qué? Me voy a levantar y voy a ir y voy a ir a la cena y me voy a poner el gorro. Y a lo mejor te ponen la sonrisa, pero tú no sabes detrás de esa sonrisa todo lo que hay guardado y tú no sabes todas las lágrimas que han llorado. Entonces, pues sí, lo podemos ver a lo mejor en una foto, que ahora con redes sociales eso se utiliza mucho, de estar como mostrando qué es lo que estamos haciendo en tiempo real, pero no sabes lo que la persona está viviendo y lo que no publica en sus redes sociales. Entonces, como ser también muy empáticos con esas personas, no juzgar, y si a ti te está tocando vivirlo, que no te importe. O sea, yo les digo, vivir el duelo es muy, muy cansado física y emocionalmente, entonces es desgastante. Es válido tener tu momento de escape, no todo el día, ¿verdad? Todos los días como para evadir, no. ¿Cuánto es un periodo natural de duelo, de pérdida? 6 meses a 1 año más o menos, pero es que varía mucho, o sea... ¿Con acompañamiento, sin acompañamiento? No, dependiendo del vínculo de la persona, la forma en que murió, qué tanto se frecuentaban, qué tan buena era la relación o qué tan mala era la relación, o sea, son muchos factores, o sea, yo cómo te puedo, muchas veces mis pacientes me dicen, es que ya cumplí 1 año, y yo, como si el año fuera un factor determinante para decir, dale vuelta a la página y aquí no pasó nada. No es cierto, o sea, es que el dolor va cambiando y se va transformando a lo largo del tiempo cuando haces algo con ese tiempo. El dolor en sí no se va a modificar si tú no haces nada con el tiempo. O sea, el tiempo no cura las heridas por sí solo, no. Tienes que hacer algo con ese tiempo. ¿Y eso de hacer algo con ese tiempo, nos podrías dar algún ejemplo? O sea... Sí, por ejemplo, el permitirte sentir las emociones, el hablar de tu ser querido, el que si en algún momento tú ves que esto está interfiriendo directamente con tu vida diaria, con tu rutina, que no te quieres levantar, que de plano no puedes hacer algo más de tu rutina diaria, que sientes culpa, que no te deja avanzar el mismo proceso de duelo, es momento de pedir acompañamiento terapéutico. Que estás llorando todos los días. Sí, entonces ahí significa que tu duelo está como detenido. Ajá. Pero entonces, volviendo a la pregunta, no hay un tiempo en específico. Los libros dicen, te digo, 1 año, hay otros que he leído que hasta dicen que hasta 3 años, dependiendo. Pero ¿cómo le vas a decir, por ejemplo, a una mamá que perdió a su hijo en un accidente? Entonces dices, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo sería el proceso de duelo? O a alguien que secuestraron a su hijo jamás lo recuperó. O que no tuvieron ese cierre, o que no tuvieron un funeral, o que nunca encontraron sus pertenencias, o que se fue migrante y a lo mejor nunca se volvió a reportar en la vida y lo siguen esperando. Entonces, son duelos que a veces son hasta muy complicados, que no me atrevería a ponerle una fecha. Entonces, pues el duelo nada más se vive, es lo único que hay que hacer, se vive el duelo. Y a lo largo del tiempo, te digo, se va transformando el dolor y va a ser diferente. Cuando realmente haces algo con ese duelo, el dolor sí se va transformando. Gracias. Luego, en el caso del acompañamiento que nos mencionabas hace rato, cuando uno solo está de acompañante de otra persona que está en duelo, ¿qué es lo que nos sugieres? ¿Cómo podemos apoyar siendo el que acompaña? Escuchando, manteniéndote disponible. Muchas veces intentan presionar como es que ya, o sea, no te lo va a regresar la vida, ya tienes que estar bien, como si llevaran una prisa por verlos bien. Y entonces comienzan a presionar y eso en lugar de ayudar, empeora. O de decir estas frases que tratan de consolar, ay, mira, no pasa nada, ya está en un lugar mejor, ya estaba sufriendo mucho, o te hubiera gustado que hubiera quedado con secuelas, hubiera sido peor porque lo hubieras tenido que cuidar. No sé, todas estas palabras sin sentido que vienen desde el amor, o sea, la verdad es de que la gente lo hace con buena intención, pero al final no sana, o sea, no cura y no te alivia. Al contrario, muchas veces puede ser al revés. ¿Qué sí puedes hacer? Mantenerte disponible, ayudarle con la rutina diaria, aligerarle un poquito la carga. También distraer ayuda un poco, pero no todos los días. O sea, el tomar un momento para que digas, bueno, hoy me voy a dar permiso de quedarme en la cama, pero mañana sí me voy a levantar. Que sepan que estás presente, hoy aquí estoy. ¿Qué hacemos? Estoy disponible para ti. Y a lo mejor no quieres salir, ok, perfecto, nos quedamos en pijamas, pero ¿qué quieres de cenar? Bueno, pero también eso también resulta un poco
puede ser hasta cansado para la misma familia. Entonces yo les digo, tengan paciencia porque esto es un proceso lento. Todos quisiéramos tener la varita mágica como para solucionar y decir, ya, mañana me quiero sentir bien. Si no hay fecha. Es un proceso y se tiene que vivir el proceso de duelo y es poco a poco. Entonces, cuando te das cuenta que las personas te acompañan, que no te juzgan, que te escuchan, a veces nada más necesitas que te escuchen. O a veces nada más necesitas el, aquí estoy contigo, de no me voy. ¿Sí? Te estoy tratando de hacer la vida más fácil. Pero a veces también eso se complica. A veces la persona que está en duelo no se deja ayudar o no quiere o rechaza o se aísla. Y eso es un poco más complejo, el cómo, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde me involucro, hasta dónde estoy insistiendo en que esa persona salga de su proceso de duelo. Es que cada quien tiene su tiempo. Sí. Entonces. Sí, lo que puedes hacer es si ves ya señales más graves, puedes compartirlo con otra persona o con otro familiar para... O sea, uno no es doctor, ¿verdad? Entonces, no quererle hacer tampoco al psicólogo, ni de médico, ni de roles que no corresponden. No, y preguntarle si en algún momento necesita algo de ayuda profesional. Muchas veces le sacan la cita a ellos directamente, pero la persona no está preparada para ir. O no quiere. O no quiere, no necesito ayuda ahorita. A mí, yo siento que en este momento no lo necesito. Pues cuando esa persona lo necesite. Entonces, bueno, aquí está la opción. En el momento en que tú te sientas a gusto, que sientas que ya lo necesitas, avísame, yo te ayudo con la cita o yo te llevo, lo que sea, ¿no? Te llevo, te acompaño, vamos juntos. Sí, sí. Sí, es duro. Tengo otra pregunta que le habíamos estado formulando tú y yo ayer, de qué pasa con el duelo secundario de, por decir, una mamá que perdió a un hijo y quedan otros hijos y la mamá sigue en duelo y la mamá pues no va a volver a ser igual. Entonces, estos otros hijos que sí quedaron pueden anhelar, o sea, también viven un duelo, digo, aparte de que hayan perdido un hermano, pero de que el ser querido vuelva a ser el de antes. O por decir, si se murió tu mamá y tu papá quedó viudo y tu papá quedó triste y ya no hace sus actividades de antes y tú quieres a tu papá. Sí. O sea, esta parte secundaria que quizá no es lo primero que nos venga en mente, pero también es un duelo. Claro, y es una pérdida, como dices, una pérdida secundaria y yo les comento que es como el duelo en expansión, ¿no? O sea, la persona que pierde al ser querido, sobre todo a los que tienen un vínculo muy estrecho, muy intenso, al mismo tiempo las personas que conviven con esa persona directamente también están perdiendo, no nada más perdieron, vamos a suponer el ejemplo que tú estás diciendo, o sea, la mamá que pierde un hijo, no nada más perdieron un hermano, ¿sí? O una hermana, perdieron a la mamá que era antes. ¿Y el papá? Y al papá que era antes, porque los dos están viviendo un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque cuando el duelo se vive, se pierde una parte del ser humano que dices, es que ya no voy a volver a ser el mismo. Y en ese proceso de reconstrucción, de readaptación a tu vida después de la pérdida, toma tiempo, toma esfuerzo, toma un trabajo emocional bastante intenso, pero en ese proceso la familia se tiene que reajustar y tiene que ser flexible y a lo mejor los roles de familia se redistribuyen y al mismo tiempo quizá los hijos dicen, es que yo perdí a mi mamá y mi mamá ya no va a ser la misma. Cuando eso pasa, hay que invitar a la persona que está viviendo el proceso de duelo de que voltee a ver el duelo de los demás también. O sea, es muy difícil porque estás viviendo tu duelo de forma individual, pero voltear a ver a los demás y decir, a ver, mi esposo también perdió un hijo, mis hijos perdieron a su hermana, mis suegros perdieron a un nieto, mis papás perdieron a un nieto, o sea, como esa bomba en expansión de que todos perdimos a alguien. Y esto en Navidad es clave, porque cuando te sientas en la mesa y dices, es que este es mi dolor, sí es tu dolor, pero también es su dolor, su dolor, su dolor. Entonces todos tienen un dolor adentro. Y todos son válidos. Todos son válidos. Y ninguno es uno más que otro. ¿Por qué? Porque así sea algo que para ti no sea significativo, pero para mí sí lo es, tu duelo es válido y significativo y no importa la intensidad. O sea, no hay un duelo más intenso que otro. No importa la intensidad y no importa el tiempo. Exacto, no importa el tiempo. ¿Quién soy yo para juzgar cuánto tiempo te estás tardando en tu duelo? Hay gente que tiene
a lo mejor más herramientas emocionales. A lo mejor hay gente que ya ha perdido muchas veces seres queridos y ha obtenido esto que se llama resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano a adaptarse ante las adversidades. Entonces, es diferente, o sea, no es lo mismo a lo mejor que sea la primera pérdida en tu vida, a que sea, a lo mejor ya perdió a sus papás, ya perdió amigos, ya perdió pareja. Es diferente y se vive diferente. Y no es lo mismo el proceso de duelo de un niño a de una persona mayor. O a comparar el matrimonio a lo mejor de 50, 40 años de casados, ¿sí? A lo mejor el de 3 años de casados. Pero, a ver, es que no se trata ni siquiera de tiempo, se trata de que es distinto. El de 3 años... No hay punto de comparación. No, el de 3 años no va a valer menos porque la otra tenía a lo mejor 50 años de casados. Pues no, es diferente. Yo hasta te podría decir, no, pues duele más porque te acabas de casar por todas las metas que tenías, pero no, pues no se debe de comparar, sí, claro. Es que ni siquiera tiene punto de comparación, o sea, son duelos diferentes. Laura, ¿algún ritual que nos puedas compartir para vivir el duelo en estas fechas? Mira, hay uno que se llama El Camino de la Luz, es muy bonito. Entonces, haz de cuenta que distribuyes velitas a todos los integrantes de la familia y ponen una foto al final con algún cirio o algo así de la persona que falleció. Y entonces, eso se puede hacer al inicio, sobre todo al inicio o al inicio del día. Entonces, se reparte, la primera persona enciende su vela y puede decir algo divertido, algo alegre, algo que recuerde, o algo que le enseñó. ¿Alguna anécdota? Sí, puede ser anécdota o algo que le haya dejado para su vida esa persona que falleció. Entonces prende su vela y entonces empieza a hablar y a decir, a mí me dejó tal cosa, o me acuerdo de tal día y tal día y ya. Y luego le pasas la luz al que sigue, la velita. Entonces le enciendes la velita al siguiente integrante de la familia y así. Y el último, la última persona, que siempre se sugiere que sea la persona como más cercana, que encienda el último cirio. Y decirle nada más como nos acordamos de ti y nos acordamos y nos quedamos con tus memorias y por el amor que te tenemos estamos aquí todos reunidos. Ay, qué bonito. Sí, entonces es como a lo mejor la gente llora, a lo mejor te puedes reír, o sea, puedes pasar de estados emocionales bruscos y también preguntarles quién quiere participar. Porque si no quiere participar alguien es válido, que bueno, nada más quieres prender tu velita. Sí, está bien, no me siento preparado para hablar. Válido. Entonces, ¿quién sí quiere? Ok. Entonces, recuérdame el nombre del ritual, es sí. Camino de la Luz. El Camino de la Luz. Qué interesante y qué buena herramienta que todos lo puedan seguir ahorita porque sí, pues algún niño puede contar algo chistoso, otra persona que le dejó y pueden pasar de una emoción a otra, pero todos lograron compartir y hablar y desahogarse. Y después de eso decir, vamos a vivir. O sea, vamos a vivir. Ok, ¿alguna frase mágica tuya que nos quieras decir? ¿Cuál es tu insignia? Vive. Vive, pero de forma consciente. De verdad que la muerte te enseña, te abre los ojos a la vida. Cuando pierdes algo, cuando pierdes algo o alguien tan importante, dices, ya no me quiero perder nada de esta vida, quiero estar concentrado en la vida. Entonces, vive porque es la única vida que tenemos y el tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, vive, disfruta lo que tienes y recuerda lo que ya no está. Laura, si nos puedes compartir tus redes con nuestro público. Sí, claro que sí, es tanatóloga Laura Mares en Instagram y en Facebook. Gracias, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes como by Sandra Roel y en YouTube como Magic Moments by Sandra Roel. ¡Chispas mágicas!